Quiero provocarle fe a su vida por cualquier situación que esté viviendo. Escucha esta historia. El título se llama "Oh venga, enseguida, Mari está muriendo". Mientras pastoreaba la iglesia de Newton, una plaga mortal barrió con la región, particularmente en los alrededores de Sydney. La gente moría en tales cantidades que la población estaba totalmente paralizado de terror. A pocas semanas después de haber asumido el pastorado en su nueva iglesia, Dowie ya había oficiado más de 40 funerales. La enfermedad y la muerte parecía estar esperando a la vuelta de cada esquina. La tragedia de esta situación golpeó el corazón de Dowie de tal manera que comenzó a buscar inmediatamente respuestas, y sabía que esas respuestas estaban a su alcance en la palabra de Dios. Escuchemos las notas trágicas en las propias palabras del joven pastor. Estaba sentado en mi oficina en la iglesia congregacional de Newton, un suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy cargado porque había estado visitando en sus lechos de enfermedad y muertes a más de 30 miembros de mi congregación, y había devuelto al polvo de la tierra en más de 30 tumbas en unas pocas semanas. ¿Dónde estaba aquel que sanaba a sus hijos sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había cortado. A veces me parecía que podía oír la triunfante burla de los enemigos creciendo en mis oídos mientras yo hablaba a los deudos de la palabra de cristiana esperanza y consolación. Las enfermedades, la sucia hija de Satanás, y el pecado manchaba y destruía, y no había un libertador. Y ahí estaba yo sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré pidiendo un mensaje, y las palabras del Espíritu Santo, inspiradas en Hechos 10:38, se me presentaron en toda la brillante de su luz, revelando a Satanás como el opresor y Jesús como el sanador. Mis lágrimas fueron enjugadas. Mi corazón se fortaleció. Vi el camino hacia la sanidad y dije: Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mis alrededor, y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy. El sonido de la campanilla y varios golpes en la puerta. Dos mensajeros casi sin aliento que decían: oh venga enseguida, Mari está muriendo, venga y ore. Salí apresuradamente de mi casa sin siquiera ponerme el sombrero. Corrí calle abajo. Entré al cuarto de la dama que moría. Allí estaba gimiendo, apretando los dientes en medio de la agonía, del conflicto con el destructor. La miré y se encendió mi ira. Sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos y ya nunca la pondría a un lado. El médico, un buen cristiano, caminaba en silencio de un lado a otro del cuarto. Entonces se acercó y me dijo: Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios? ¿Los caminos de Dios? No, Señor, esto es obra del demonio, y es hora de que clamemos a aquel que vino a destruir las obras del diablo. Ofendido por las palabras de Dowie, el médico salió del cuarto. Dowie se volvió hacia la madre de Mari y le preguntó por qué lo había mandado a llamar. Luego de escuchar que ella quería una oración de fe, el pastor se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente, la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Dowie contestó:
No, vivirá. La fiebre se fue. Pronto la jovencita estaba sentada en su cama y comiendo. Se disculpó por haber dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al señor, Dewey fue al cuarto de su hermano y su hermana, oró por ellos y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de ese momento la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Dewey. Ningún otro miembro de su iglesia murió de la epidemia. Y como resultado de esta revelación surgió el gran ministerio de sanidad de John. Esta no es la excepción de hoy en día. Lo único que Dios pide y exige de nosotros es fe. Fe plasmada en su palabra. Fe que no tambalee y confiar plenamente en las escrituras. Recordemos que la palabra de Dios son espíritus y vida. Pero Él lo único que pide de nosotros es fe. Confianza en que Él ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo que nos dice a ustedes, lo que les resta es creerme, confiar que yo lo hice. Y el resultado se manifestará en tu vida. Atrévete a creer en la palabra de Dios como lo hizo este hombre. Se aferró a la palabra y creyó y clamó y Dios le respondió. Atrévete a creerle. Dios te bendiga.